La clase pasada estuvimos enfocándonos en esta Yo, parte yo del veo en chico diseño. la presentación. Ah, no, sí, yo la tengo como a Yo veo a pantalla ti en completa. grande y... ¿A alguien más le pasa eso? ¿O soy yo A mí nomás? se me ve la pantalla completa. Ah, entonces yo creo que tenéis Sí, que soy yo, cambiar soy yo, el... soy yo. Sí. Sí, soy yo. Estábamos viendo que el diseño lo teníamos que hacer de tal manera de poder seguir el secuenciamiento de la extracción, que me entregaba básicamente qué significaba el secuenciamiento, desde dónde empiezo minando y hacia dónde sigo minando, en términos de alcanzar el mejor beneficio posible. Y ese mejor beneficio nosotros lo estábamos orientando a través de los shells que generábamos a partir del algoritmo de Lepsiros. ¿Ya? Estuvimos mirando algunos detalles también de este monito, ¿ya? Que es re importante, porque aquí básicamente hay una relación que es bien entretenida entre que algunos parámetros de geotécnicos dependen el ángulo cara de banco, el ángulo interrampa y todas esas cosas dependen de la calidad del macizo rocoso, básicamente. Pero cuando yo ya escalo todo esto al pit completo y tengo que poner las rampas en alguna parte, ahí el efecto que yo tengo como diseñador toma un peso mucho más importante, porque yo haciendo un mal diseño puedo castigar mucho una pared que no debería estar castigando. Me refiero a castigarla a reducir el ángulo de talud por haberle puesto una rampa, por ejemplo. Entonces estuvimos mirando cómo nosotros podíamos interpretar los shells para generar distintas fases de explotación. Conversamos que sí o sí en algún punto nosotros íbamos a tener que romper un poco la secuencia de los shells. Íbamos siguiendo esa secuencia de shells, pero también la íbamos distorsionando un poco. Y toda la optimización que había hecho se me da un poco a la espalda. Pero no es que esté mal desde el punto de vista que los shells no son diseños, no tienen rampa. Yo no puedo, yo aunque quisiera minar un shell, la geometría que tiene, no puedo minarla porque no tengo la tecnología que tengo para excavar, que son palas y camiones, me obligan a tener rampas de acceso a la fase. Por lo tanto, ahí básicamente, más que estar destruyendo valor, lo que estoy haciendo es hacer un ejercicio de planificación un poquito más realista al incorporar los diseños. Si a alguien en algún momento se le ocurre cómo hacer minería de rastros sin palas y sin camiones, y con algo que no necesite rampa, bueno, bacán. Quizás no vamos a tener que pasar por la etapa de diseño. Quizás. Me cuesta imaginármelo, pero prefiero no decir que no se puede. Estuvimos mirando algunos ejercicios y estuvimos dando la vuelta a esto también, en que distintas opciones de rampa podían tener, de la ubicación de las rampas, podían tener distintas consecuencias respecto al ángulo de talud global y también respecto a la evaluación económica del rajo, ¿cierto? Conversábamos aquí que, si bien es cierto, yo tenía un switchback que aquí daba la vuelta y tenía una pared que estaba súper castigada por un ángulo de talud. Ocurría que este era el talud que era menos profundo, aquí era mucho más profundo, entonces mejor castigar la parte que me afecta poco y castigar ojalá nada la parte que me afecta mucho. Ahora, todo eso, todas esas vueltas que vimos y aspectos que consideramos en la clase pasada, son aspectos que no se pueden evaluar así como mirando el dibujo y diciendo esto es mejor, esto es peor. Son cosas que hay que evaluarlas económicamente como corresponde. Hay que terminar el proceso, hacer la evaluación económica y decir si es mejor, no es peor. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno hace un diseño de una fase, y mejor les voy a mostrar unos monos más choros. Miren, esta es la topografía inicial. Hagan caso omiso de esa parte porque son extensiones de la topografía como para simplificar la preparación de las entidades gráficas que uno necesita. Entonces, la primera fase yo pretendo ponerla ahí, ¿ya? Esa va a ser mi primera fase, ¿ya? Y se fijan, es como un hoyo. Cuando yo termine de mirar esa fase, la topografía se va a ver como eso, ¿ya? ¿Se entiende, no? Si la miro, la voy a poner desde arriba. Básicamente yo tengo todas las líneas rojas sobre la topografía y ahí tengo una rampa que va bajando por ahí y después sigue bajando por allá. También tengo otra rampa por el otro lado
se encuentran en un determinado nivel y después solamente baja una rampa hasta el fondo de la mina. Si yo ahora abro la fase 2, que es una fase que está como pegada por el sureste, ¿ya? Si yo cargo las líneas de la topografía de la fase 2, me voy a dar cuenta que todo lo que es rojo es la topografía anterior, lo que quedaría si es que yo minara la fase 1 completa. Y las líneas que están en colores, azul, verde, más o menos, soy daltónico, así que me cuesta ver los colores. Si se fijan, no es una fase que sea completamente independiente. Si es que yo todavía estoy minando la fase 1, por ejemplo, yo perfectamente podría tomar un camión por aquí, por esa rampa de ahí, y ocupar la rampa de la fase 2. Perfectamente. ¿Fijan? Entonces, las rampas, cuando uno las va diseñando, tiene que ir pensando en la conectividad que tiene el plan. ¿Por qué necesito esa conectividad? Porque yo no mino una fase, no termino una fase y después empiezo a minar la otra. Mientras yo estoy minando una fase, tengo que empezar a minar la otra, y mientras estoy avanzando en la otra, tengo que estar minando otra más. Eso lo vamos a ver en la última clase, ¿ya? ¿Cómo se calcula eso? Por lo tanto, yo tengo que tener la precaución de que mis diseños tengan la conectividad necesaria para que en cualquier momento del plan, en cualquier momento en que yo esté minando esto, yo tenga la capacidad de salir por alguna parte del rajo. ¿Ya? Si vemos la fase 3 ahora, que va a ser, bueno, este fome porque es una fase independiente que está por otro lado, es un rajo aparte, ¿ya? Pero lo vamos a ver igual. Así se va viendo esta foto, así se va a ir viendo la mina. Voy a cargar la fase 4, que debería ser más entretenida. Se fijan, la fase 4 es como una fase bien angosta, pero que conecta los dos rasgos que se me van generando. Entonces, si yo cargo ahora las líneas de topografía como si hubiera minado esa fase, lo que yo voy a ver es eso. Y fíjense que esta fase tiene la particularidad de no romper el acceso de esta otra fase que estaba acá. ¿Se fijan? Si yo cargo el sólido de la fase, ese es el volumen que va a minar esa fase. Me preocupo de no romper esa rampa, porque si yo rompo esa rampa, si yo sacara más tonelaje por aquí, esa rampa me quedaría inactiva y a lo mejor perdería accesos a la mina. Y eso no me sirve. Vamos a mirar otra más. Esa es una fase independiente, así que fome. Y la otra que es una fase que está como hacia el sureste de la fase 1 y la fase 2. Y si se fijan, cuando yo miro esta cuestión, los bancos más profundos de la fase 1 podrían ocupar eventualmente parte de la fase 6. ¿Ya? Toda esa conectividad, que no es llegar a hacerlo, esto no es como que yo dibujé las líneas y me salieron a la primera, es un ejercicio súper iterativo. Hago una, después hago la segunda, y al hacer la segunda me doy cuenta de que si hubiese dejado un espacio adicional en la primera, a lo mejor podría tener una mejor conexión. Entonces, mientras estoy haciendo la segunda, me doy cuenta que tengo que rehacer la primera. Y como las fases generalmente están encadenadas una detrás de otra, lo que pasa muchas veces es que uno va haciendo la fase 5 y se da cuenta, chuta, voy a tener que volverme a la fase 3 para poder dejar más espacio para que la fase 4 y la fase 5 tengan acceso a no sé qué parte. ¿Ya? Entonces, el proceso de diseño en sí mismo es bien latero, porque uno tiene que hacer y rehacer muchas veces lo mismo. Ahora, por suerte el software nos ayuda un montón a hacer estas cosas y uno no se demora tanto. Ahora, en la vida real, así un performance más o menos educado de un ingeniero de mina, es que tiene que ser capaz de hacer 3 o 4 fases en un día, considerando todas estas idas y venidas. Que hice la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, y al hacer la fase 4 me di cuenta que tenía que cambiar la fase 1. Y como cambié la fase 1, voy a tener que cambiar la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Y cuando estoy haciendo la fase 4 de nuevo, me di cuenta que en la 2 también podría haber dejado otra cosa, y así es bien latero. ¿Ya?
parte de la tarea, de la segunda tarea que ustedes van a tener que hacer, que se las voy a presentar hoy día también, es, yo les voy a pasar algunas de estas líneas, de una fase en particular, y ustedes básicamente van a tener que decirme cuánta es la distancia de transporte para salir a la superficie, cuántas rampas tiene acceso cada banco, cuáles son los anchos operativos que tiene esa fase y así un montón de cosas. Si se fijan, algo bien particular que les quiero mostrar ahora, que les va a servir para su tarea, esta fase, puntualmente esta fase, lo que extrae esta fase es ese sólido. El resto es el sólido de la fase 1 y la fase 2. Por lo tanto, cuando yo esté minando esta fase, es muy probable que la fase 1 y la fase 2 ya se hayan agotado. Si yo voy a hacer una vista en planta en un nivel relativamente superficial, y voy a cargar. Un segundo, quizás se va a demorar un poquito más en cargar porque es pesado. ¿Ya? Esa es una vista en planta si yo hiciera un corte más o menos cercano a la superficie. Ese es el hoyo que deja la topografía, la parte roja, y la parte que queda aquí entre medio, lo que está en amarillo, va a ser el ancho efectivo de la fase, porque yo no puedo considerar que la fase es desde aquí. Déjenme, para tener mejor referencia. La fase es desde aquí hasta ahí, 450 metros más o menos. Pero no desde aquí hasta acá. Porque cuando yo esté minando este banco, lo más probable es que en esta zona de aquí, ya hay un hoyo. Ya esa parte ya alguien ya la minó. Entonces hay que tener cuidado cómo uno mide los anchos de las fases. Yo me equivocaría si dijera que esta fase tiene un ancho de 800 metros. La verdad es que tiene un ancho de 400 metros y tiene un largo, voy a tomarlo aquí más o menos en la mitad, un largo de 1600 metros. Si sigo profundizando, fíjense que aquí pasa algo entretenido. En algún momento, esta fase sí alcanza al otro lado. ¿Se fijan? Porque aquí queda un hoyo de la fase 1, queda un hoyo de la fase 2. Para que se lo imaginen un poquito mejor. Si yo hiciera una sección longitudinal, la fase 1 es así, ¿ya? La fase 2 es así. En la superficie está conectada con la fase 1, pero en el fondo no. Aquí están separados. Por lo tanto, por eso pasa que cuando yo quiero sacar lo que está por detrás de estas dos fases, me queda como un puente acá en medio. Entonces aquí uno se empieza a complicar, pues ya, bueno, ¿cuál es el ancho de la fase? ¿Son 650 metros o son 470? Y básicamente medir los anchos y largos de la fase no es porque uno tenga que tener el número, sino es una fase de 1,5 kilómetros, está bien, no. Tiene que ver con cuántos equipos yo voy a incluir en esta parte. ¿Ya? Por lo tanto, ¿y para qué me interesa saber cuántos equipos puedo incluir? Porque sabiendo el número de equipos que puedo incorporar en esa fase, sin que se interrumpan unos con otros, yo voy a poder saber cuál es la productividad esperada de esa fase. Ustedes imaginarán que una fase como esta, me pasé ahí mucho banco, podría tener una productividad más o menos elevada. Es una fase grande. 400 metros de ancho, 1,5 kilómetros de largo. Pero a medida que me voy aproximando al fondo, ahí la fase sigue siendo grande, y bacán, puedo tener hartas palas, hartos equipos sacando tierra, pero a medida que voy bajando, se fijan que la fase se empieza a estrechar. Y ahí se acaba la fase, es el último banco. Esta fase, particularmente en el fondo, tiene un ancho de 150 metros, que no es tan poco. Más adelante en la clase vamos a hablar de los anchos y esas cosas. Que no es tampoco, no es una fase angosta. Pero claramente aquí ya no puedo poner, no sé, 3, 4 palas. Voy a poder poner quizás 2 como máximo. ¿Ya? Vamos a ver criterios para saber cuántas palas voy a poder poner ahí. Y que es parte de su tarea también. ¿Ya?
Aquí, ¿qué me interesa? Que básicamente entiendan que el diseño de una fase es dependiente de las otras fases que están a su alrededor. Puntualmente de las fases que vienen antes. ¿Ya? En su tarea, en la Connie, ¿qué les va a pasar? Ojalá que lo puedan instalar con el mensaje. En la semana, no sé qué día, les mandé un mensaje en el foro que instalaran un visualizador. ¿Ya? Ese visualizador es algo parecido a este software, pero una versión como más compacta, que permite solamente mirar cosas. Yo aquí, si quisiera, podría modificar estas líneas y cambiar las cosas. En ese visualizador ustedes no van a poder hacer esos cambios. Solamente van a poder mirar en 3D, dar vuelta a esta cuestión para donde quieran, hacerle zoom donde quieran, tomar distancia, todo lo que quieran. Pero no van a poder modificar ninguna línea. No van a poder mover. Ahora, para la tarea no necesitan mover. Lo único que necesitan para su tarea es poder visualizar esto para poder medir los anchos, los largos, contar cuántos metros de rampa hay, cuál es la altura de banco, cuál es el ángulo care banco, y todas esas cosas que son relevantes para el diseño de una fase. ¿Ya? Y la Connie en la clase auxiliar del día les va a mostrar cómo se ocupa esa herramienta. Que no es para nada difícil, no se asusten en ningún caso, es súper sencillo. No sé si intuitivo es la palabra, pero una vez que les muestren los botones y qué significan, va a ser súper llevadero. O debería ser súper llevadero. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería mostrar estas láminas, que son medias fomes para mostrar la conectividad. ¿Ya? Esto me lo va a saltar por mientras porque vamos a llegar después. Cuando yo estoy diseñando las rampas, un parámetro fundamental es qué ancho van a tener las rampas. Y obviamente, el primer concepto, lo primero que yo tengo que considerar para el ancho de las rampas es saber cuál va a ser el ancho, o sea, qué equipos van a transitar por ahí. ¿Son camiones chiquititos? Bueno, quizás pueda ser las rampas más angostas. Mientras más angosta la rampa, ¿es mejor o peor para el ángulo de talud? Mejor. Mejor, ¿cierto? Porque lo afecto menos. Por lo tanto, pero si las rampas son más chicas, los equipos que me caben ahí son más chicos, y los equipos más chicos son menos productivos, no lo afectan tanto las economías de escala, por lo tanto son más caros de operar, y al final quizás por haberme ahorrado un poco plata en el ángulo de talud, quizás me estoy gastando el doble de plata, estoy dejando de ganar porque no puedo llegar a la productividad que necesito. ¿Ya? Generalmente, y digo generalmente porque hay casos que no, las rampas se dimensionan con 2 vías, una para subir y una para bajar. ¿Ya? En Chuquicamata, en algunos sectores, no sé si ya todavía quedarán, o si ya no lo habrán minado o no, habían rampas que tenían 3 vías, 2 de subida y una de bajada. Y era básicamente para que cuando los camiones lentos que iban subiendo y venía un camión más rápido atrás, no se quedara parado atrás del camión y lo pudiera adelantar. Ahora, una rampa con una pista adicional, el costo que tiene es súper alto, porque involucra bajar un montón los ángulos de la luz. ¿Ya? Pero yo me imagino que en su momento habrán hecho el análisis y habían llegado a la conclusión de que eso era lo mejor. También tengo que tener una idea de cuántos equipos transitarán. A lo mejor podría, si tengo un camión en la mina, podría tener una rampa de una sola vía, porque como tengo un camión, nunca se va a encontrar con otro subiendo y bajando. ¿Cierto? Ahora, sería raro una mina con un puro camión, quizá una mina de pequeña minería o algo así. ¿Ya? También tengo que tener en cuenta si es que en el sector donde está la mina cae mucha agua o no. Porque si cae mucha agua, normalmente yo tengo que hacer aquí hacia el macizo rocoso, tengo que hacer una zanja para que el agua se vaya hacia la zanja y corra y no se apose en la pista de rodado. ¿Por qué? Porque estos camiones se pueden resbalar. Y pasa de repente, que se resbalan y se van ronceando así en la rampa y no pueden frenar. Y es peligroso. ¿Ya? En Chile, por ley, uno está obligado a construir, una vez que construye la rampa, tiene que amontonar un montón de tierra aquí en el borde. Ese montón de tierra se llama pretil, que es como una cordillera chiquitita que va por el largo de toda la rampa. Y que básicamente tiene que tener las dimensiones tales de alcanzar, creo que es la mitad de la altura de la rueda del equipo más grande que va a transitar por ahí. Obviamente, ese pretil, que me lo exige la ley, en Chile al menos, ocupa un espacio. Y ese espacio, si yo no tuviera que poner esto,
me lo podría ahorrar. Pero por ley estoy obligado, así que no tengo ahí nada que hacer. Hay otras minas también que por seguridad, y esto ya no es por ley, ellos deciden poner otro pretil acá al medio para separar la pista de subida y la pista de bajada. Entonces ahí ellos están dispuestos a pagar un costo más alto por tener una rampa más ancha, por lo tanto un talud más acostado, y esa diferencia y ese costo adicional es por seguridad. Estos pretiles, si hay un camión que se va yendo así de bajada, descontrolado, sin freno, no van a evitar que el camión salga volando para el otro lado. Es como que un auto pasa rápido por un lomotoro. Claro, el auto salta, te pegáis en la cabeza, todo, pero el auto pasa volando por el lomotoro. Esto es básicamente por seguridad. Si hay un operador que va en el camión, se queda dormido y se empieza a ir para el lado, la rueda se le va a levantar y ojalá que se dé cuenta. Yo creo que más de alguno le ha pasado que va manejando y no vio el lometoro y se pegó el salto y dijo, chuta, vio el lometoro. Ahora estoy mucho más atento. Estoy seguro que a más de alguno le ha pasado. ¿Ya? También para los equipos menores pueden ser útiles. ¿Ya? De cualquier manera, este pretil no se lo pueden sacar. Por ley lo tienen que poner. Después pueden jugar con el resto. Camiones más grandes ocupan pistas de rodado más anchas, camiones más chicos ocupan pistas más angostas. ¿Ya? Hay varias formas de hacer los diseños. La forma de la izquierda, es media fome, que es como un caracol para abajo, ¿no? ¿Ya? Yo me atrevería a decir que es súper poco frecuente tener la posibilidad de hacer una mina que tenga esa estructura de rampa. Quizás una fase podría ser así, la primera, como un caracol. ¿Ya? Pero en general lo que uno observa es que voy a tener que hacer rampas que tienen muchas vueltas de aquí para allá por todas partes. Las menos posibles, ojalá, pero siempre voy a tener que encontrar. Sobre todo en Chile, que hay tanta minería en la alta montaña, tengo que hacer estas vueltas locas para poder llegar hasta donde tengo que llegar. ¿Ya? Esas vueltas en U se llaman switchbacks. Nos vamos a ver un poquito más de detalle más adelante. Esto me lo voy a saltar porque no nos vamos a enfocar tanto en dibujar líneas este semestre. Como que en vivo como que es más fácil porque les puedo dibujar en la pizarra y todos practican en su cuaderno, pero aquí es medio difícil. ¿Ya? Entonces vamos a ir a ver algunos detalles más súper puntuales. Vamos a hacer como un zoom dentro de esto del diseño para darnos cuenta que hay muchas alternativas que uno puede ocupar para hacer un diseño. ¿Ya? El primer aspecto es lo que vamos a llamar un banco abierto. Cuando uno dice, oye, vamos a hacer un diseño de fases a banco abierto, que es una jerga que uno ocupa. ¿Qué significa un banco abierto? Un banco abierto significa que cuando yo voy subiendo la rampa y llego a la cota de cualquier banco, tengo espacio para entrar a la berma. No es que yo vaya a entrar, porque en verdad a lo mejor cabe una camioneta, podría pasar caminando, no es para que entre un camión, ¿ya? Pero yo podría pasar de aquí para allá, sin ningún problema. ¿Ya? Si se fijan, puedo pasar por aquí, por adentro, hacia el hoyo del pit, o por fuera, hacia el macizo rocoso. ¿Ya? Obviamente, ese ancho, fíjense que acá hay un ancho de berma, no sé, de 10 metros, y acá hay un ancho de berma de 5 metros. No tiene por qué ser completo, no tiene por qué mantener el ancho de berma ahí completamente. Si se fijan aquí, la altura que hay respecto a la rampa es súper baja, así que no tienen para qué tener una berma de 10 metros. Podría ser la mitad, podría ser un tercio, podrían no tener berma justo en ese punto. ¿Ya? Entonces también tienen esa alternativa. ¿Para qué me sirve dejar estas cosas? Ese espacio para poder pasar. Entre otras cosas, a veces las bermas se llenan de material que se viene derramando de otros bancos y a veces es conveniente poder entrar con algún equipo más chico, con un bulldozer, por ejemplo, para limpiar las bermas, para sacarles la tierra que está acumulada. Es como barrer la escalera. Sacar la tierra que está acumulada para que esas bermas puedan seguir acumulando tierra que se siga cayendo desde arriba. También podrían servir, por ejemplo, para albergar algún equipo de monitoreo geotécnico, algún radar, alguna cosa que me interese. Me meto por aquí, pongo el radar y el radar va a estar midiendo aquí las cercanías de la fase para ver si es que hay algún desplazamiento, para ver si es que hay cualquier cosa. ¿Ya?
Se fijan, aquí está el 100% del ancho de la berma. Aquí no hice una pasadita angosta, sino que dejé una pasada ancha. También tengo la opción de hacer un banco semiabierto. ¿Qué es un banco semiabierto? Por un lado puedo pasar, por aquí. Por el otro lado no puedo pasar. Está cerrado. Y alguien me podría decir, oiga, profe, pero ahí no se está cumpliendo el ancho de berma. Y no quedamos que el ancho de berma era para satisfacer las condiciones geotécnicas también. Sí, efectivamente, no estoy cumpliendo el ancho de berma justo en ese punto, por ejemplo. Pero tampoco la altura de banco es tal. Por lo tanto, el ancho de rampa que hay acá va a compensar la berma angosta que hay por aquí. Y si se fijan, ya cuando la rampa ya llegó hasta el otro nivel, el ancho de berma ya está completo. Entonces, como que uno aprovecha esa distancia. Aquí siempre creo que esto lo tengo malo, pero nunca me acuerdo bien. Cuando el de la nomenclatura. Esto podría ser al revés también. Que ese quede abierto y aquí cerrado, como en esta fotito de ahí. Ahí abierto y ahí cerrado. Si no me equivoco, cuando está hacia al interior del pit, claro, ahí está al revés. Pero nunca me acuerdo. Es uno interior y el otro exterior. En verdad da un poco lo mismo la nomenclatura, pero lo que me interesa es que sepan que se puede hacer. Ahora, ¿todos los bancos los tengo que hacer así? No. Algunos sí, otros no, a medida que necesito. No tengo que poner un radar en todos los bancos. A lo mejor no tengo que meterme a limpiar todas las bermas. Podría dejar un banco abierto cada 3 o 4 bermas, por ejemplo. De cualquier manera, generalmente estas definiciones no son así como tan al tuntún y que uno la ponga cuando quiere y uno ponga un banco abierto cuando quiere o cuando no quiere. Generalmente se definen una vez y se mantiene el estándar para todos los diseños que uno haga. Si yo les muestro, por ejemplo, para su tarea sería súper interesante que me dijeran, oye, los bancos de la mina que están minando, ¿son abiertos? ¿Son cerrados? ¿Son semiabiertos? ¿Son semicerrados? Por ejemplo, si les muestro así a vuelo pájaro, uno podría decir que estos son cerrados, ¿cierto? Porque no hay, a lo mejor es muy probable que a ustedes les sea más fácil mirarlo así. Si se fijan, ahí no hay pasada, por ahí yo no me puedo pasar caminando por allá. No sé si se ve mejor ahí. Pero si fijan, está cerrado, no tengo espacio. Y está cerrado nomás, pues así se diseñó también, banco cerrado. Y también puede ser que no tengan acceso por ninguno de los dos lados, ni por afuera ni por adentro. Y eso es un banco cerrado. Entonces tenemos el banco abierto, que tiene acceso a las bermas por el interior y el exterior, independientemente de cuál sea el interior y el exterior. Tengo un banco semiabierto, que tiene un lado cerrado y el otro abierto, y tengo un banco cerrado que los dos lados están cerrados. ¿Ya? Ahí una fotito de un diseño de banco cerrado. Profe, disculpe, no ¿Sí? caché bien la diferencia. Fíjate ahí. Ah, ahí sí. Imagínate que tú vas caminando. ¿Podría seguir caminando, venir caminando por la rampa, bajando? Podría seguir caminando por ahí, ¿cierto? Eso es que está abierto, puedo pasar. Pero es como que parte de la rampa forma parte del banco, a fin de cuentas, ¿no? Básicamente aquí esto es la berma. Acuérdate que la que mete muy acá es la rampa. La rampa es la que tiene que ir de un nivel hacia otro. Por lo tanto, la rampa es la que me distorsiona la geometría. Si no tuviera una rampa, yo podría hacer un estadio nomás, así, con con esta escalinata. Ah, Pero ya, ok. la rampa es la que me distorsiona esta geometría. Aquí voy bajando y a partir de esa línea punteada que se va ahí, yo empiezo a caminar en plano. Y Ya. puedo pasar, pero si yo quisiera ir subiendo por aquí, no puedo pasar por allá. No tengo espacio, Ya. está cerrado. Eso significa. Pero, ¿tiene alguna implicancia
como fuerte que sea banco abierto o banco cerrado. Tú me podrías decir qué implicancia tiene. ¿Qué es mejor desde el punto de vista del ángulo de talud? Que el banco sea abierto que sea cerrado. Mm, Ahí hay que, mirando. ahí hay que estudiar. Eso es parte del estudio que ustedes tienen que hacer. Ese análisis. Decir, oye, ¿será relevante un banco abierto cerrado para el ángulo de talud global? Sí, no, a veces, más o menos. Sí, ¿Ya? porque estoy como aumentando mi distancia, ¿no? Efectivamente, Claro. es como si es como si justo en este punto, en vez de tener una rampa de 40 metros, tengo una rampa de 45 metros o 50 metros. ¿Y qué significa cada vez que yo hago una berma más ancha? Que estoy bajando un ángulo de talud. Entonces, que sea abierto es más estable. Que sea abierto, no, que sea, sí, perfecto, Al me revés, confundí. ¿o no? Que sea abierto, sí está bien, que sea abierto es más estable. Es Ahora, que Pero sí me recupero no, dice menos. no significa, es- no significa que sea cerrado sea inestable, porque yo no puedo hacer cualquier diseño que sea inestable. Acuérdense que tengo que cumplir ciertos factores de seguridad y cosas de ese estilo. Ya. ¿Ya? Pero desde el punto de vista económico, así a vuelo pájaro, uno podría decir el diseño con el banco abierto tiene un ángulo de talud más bajo que el diseño a banco cerrado. Ahora, esto no necesariamente yo lo repito en todos los bancos. Puede ser algunos bancos abiertos, otros cerrados, algunos sí, otros no. Y al final es una combinación de cosas. El diseño completo. Si se, no le voy a meter mucho oído. ¿Ya? Diseño banco cerrado. Si fijan acá, no tengo pasar por ninguno de los dos lados. No tengo espacio para seguir caminando por ahí. No tengo espacio para seguir caminando por acá. Podría pasar así como un egipcio, pero el concepto es que no tengo espacio para pasar. Un banco doble, ¿qué es un banco doble? Un banco doble básicamente es un banco que no tiene berma. ¿Se fijan? Aquí debería haber una berma de 10 metros, si la comparo con este. Debería estar esa escalinata, pero no está. Y uno dice, bueno, ¿y para qué hizo eso? Son más inestables. Bueno, vamos a partir del concepto de que estoy trabajando con parámetros de diseño estable. ¿Por qué me podría convenir hacer un banco doble, o triple, o cuádruple, que es el mismo concepto? El ángulo global, pues lo bajamos. Lo subimos. De hecho es entretenido, porque si lo viéramos como interrampa nomás, sin estar afectado por rampas, el ángulo se mantiene. Mira, imagínate que este es el banco simple, o sea que cada un banco. ¿Ya? Entonces mi ángulo de interrampa va a ser ese. ¿Ya? Y mi diseño a banco doble, que lo voy a hacer con otro color. No quiero cambiar el color. Filo. Hacemos de nuevo. ¿Ya? Ese es mi ángulo interrampa. Y si hago un banco doble, que sería algo así, generalmente voy a tener, cuando hago un banco doble, tengo una berma más ancha también. Voy a tener algo así. Si se fijan, aquí tengo una berma súper grande, pero en este nivel no tengo berma. Pero tengo una berma más grande en el banco siguiente. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista del ángulo interrampa, ojo, el ángulo interrampa es el mismo. De hecho, pueden hacer el ejercicio geométrico de hacerlo y se dan cuenta que es el mismo. Pero ¿qué gano con hacer esto? Gano lo siguiente. Puedo hacer en un puro banco. Si este es un banco simple y el banco doble asociado es ese, y esos lastres, puedo tener el mismo ángulo interrampa sin sacar todo este pedazo de lastre. Por lo tanto, me ahorro un par de lucas en no tener que minar esa parte. Profe, Ahora, sí, ¿qué me va a condicionar a ver si puedo hacer el banco doble o no? nuestra amiga la geotecnia. Ok, ¿Se gracias. acuerdan que en la parte de geotecnia habíamos hablado que la estabilidad del talud también depende de la altura? Piensen que un banco es un puro talud.
Eso podría ser estable, con esa altura de, digamos, 15 metros. Pero a lo mejor esto, si bien es cierto, tiene el mismo ángulo de inclinación, digamos que tiene el mismo alfa acá, como tiene una altura de 30 metros, podría fallar por la altura, no por el ángulo. ¿Se fijan? ¿Es usted por el Ahora, peso de la cuña, que es más grande? no, aquí nada de cuña. ¿Se acuerdan que Ah. en la clase de geotecnia vimos unos gráficos que si yo mantenía el ángulo y aumentaba la profundidad del talud, el factor de seguridad iba bajando? Y también, si mantenía la altura constante y iba subiendo el talud, el factor de seguridad también bajaba. Aquí estamos en el caso en que tengo el mismo ángulo de talud, tengo el mismo ángulo para uno, el negro y el rojo, pero la altura la estoy haciendo más grande. Por lo tanto, podría fallar. Cada vez que yo hago esto, podría exponer más fracturas y hacer que esto se caiga. ¿Ya? Por lo tanto, básicamente, la geotecnia va a dictar si es que yo puedo o no puedo hacer un ángulo, un banco doble. ¿Ya? Y cuando se puede, lo hago. Y es muy frecuente que en las minas, en los bancos superficiales, tienen puros bancos simples, y a medida que voy profundizando el rajo y la calidad de la roca es mejor, porque está menos meteorizada, empiezo a hacer bancos dobles. ¿Y para qué hago esos bancos dobles? Bueno, para ahorrarme ese lastre. Eso es un banco doble. Ahora, ¿cuándo se puede y no se puede? Bueno, la geotecnia dirá, a veces se puede, a veces no, y así es nomás. Eso es un switchback. La rampa va subiendo. Llego a un switchback plano. Llego a una parte plana para que el camión tenga el espacio para dar la vuelta y seguir subiendo para el otro lado. No sé si bueno, hace tiempo que no van a la U, me imagino, pero ¿han entrado alguna vez en auto al estacionamiento del edificio nuevo, el que está al frente del edificio escuela? O a las escaleras, o también puede ser generalmente en los estacionamientos subterráneos de los malls, cuando tienen que dar la vuelta para seguir subiendo por la rampa, uno da la vuelta en plano y después sigue subiendo. Es como una escalera. ¿Se ha fijado que la escalera cuando es para arriba, la escalera de edificio de computación, cuando uno llega al descanso, el descanso es plano y después sigo subiendo? Aquí es lo mismo. Voy subiendo, un descanso plano y después sigo subiendo. ¿Ya? Esto básicamente se hace porque los camiones subir, así como subir doblando, que es lo que vamos a llamar un switchback inclinado, es muy difícil para los camiones. Piensen que un camión que pesa 300 toneladas más las otras 300 que lleva, son 600 toneladas que el motor tiene que estar moviendo para arriba. Eso es un switchback inclinado. Voy dando la vuelta, pero al mismo tiempo voy subiendo. Generalmente para los camiones de alto tonelaje, los camiones mineros que uno habla, estos grandotes que se ven, uno esto no lo hace casi nunca, excepto cuando está obligado a hacerlo por algún tema de espacio. Imagínense que tengo que salir por aquí porque justo aquí hay un chancador, alguna cosa que es imposible moverlo. Bueno, entonces voy a tener que hacer aquí un switchback inclinado porque no tengo otra alternativa. En general no se ocupan mucho, porque rompe mucho los equipos. Los camiones se echan a perder más rápido cuando tienen que transitar por este tipo de cosas. Un switchback inclinado, me imagino que más de alguno ha subido el camino que lleva a Farellón y para ese lado. Se fijan que cuando empiezan las curvas, todas las curvas son como en pendiente. Y cuando uno va en el auto se aleja harto del vértice de la curva para poder dar la vuelta, para poder pasar por la parte que es más baja, que tiene menos inclinación. Uno generalmente se va por ese lado. Y no por este lado corto, porque ese lado tiene más pendiente. En la mina yo no puedo hacer eso de cambiarme pistas cuando me conviene y cuando no me conviene, porque vienen camiones para el otro lado también. Entonces, en general estas cosas se tratan de evitar. Y digo en general porque a veces hay que ocuparla y bueno, es bueno que sepan que existe. Dígame. Y en la minería subterránea, por ejemplo, que casi no, según yo, es como puro inclinado, ¿no? Las rampas generalmente. Sí, Voy a preguntar lo mismo. sí, en general los camiones subterráneos mineros son extremadamente más chicos que esto y están diseñados en general para poder, a ver, si me lo permiten decir así, un camión subterráneo
es mucho más off-road que un camión de rajo. De hecho, no sé si han visto eso, no sé si, ojalá, si tienen la oportunidad o en la Expovin o algunas cosas, estos camiones que son unos camiones Volvo, que son como así, son súper típicos. Fíjense que es el camión, tiene la rueda, aquí tiene como una articulación, aquí tiene la tolva el camión, y tiene dos ruedas. Una cosa así. Esas cuestiones son mejor que un auto de rally, pero subiendo pendientes de 15, 18%. Váyanse cualquier subida, calculen la pendiente y vean si eso le da 15%. Vean si su auto puede subir una superficie de 15%. ¿Esos son de subte? Sí, sí, son más chicos. Obviamente, aquí caben 30, 40 toneladas nomás. Claro, y están ahí para que el radio de giro sea súper corto y bueno. Están diseñados para eso. Obviamente, como yo tengo espacio, entre comillas, infinito en el rajo, me interesa más que lleven mucha carga en vez de que sean súper maniobrables y que puedan hacer cosas en poco espacio. Los objetivos con que se diseñan los equipos son distintos. Y no es que uno sea mejor que otro. Hay algunos que sirven para algunas opciones y otros que sirven para otras opciones. Imagínense el túnel que tendrían que hacer para meter un camión minero ahí. Se les va toda la plata en hacer el túnel. Un camión minero de rajo, me refiero. Y una zanja, que básicamente es un pedazo de rampa que tiene talud por los dos lados. O sea, tiene pared por aquí y tiene pared por allá. Esto es súper frecuente verlo en los caminos, en las carreteras. No sé si se han dado cuenta, y si no, bueno, ahora ya casi, yo hace como 2 meses que no salgo de la casa. ¿Se han fijado que es súper voy a hacer una sección transversal de una carretera que va por el lado de un cerro? El cerro originalmente era así. Y después la carretera, el cerro lo cortaron. Toda esta parte ya no existe. Lo sacaron. Y la carretera va por aquí. Ahí está el cemento y los autos. Aquí van para adentro y aquí van para afuera. Eso es una zanja. Se fijan, es un camino que tiene pared por aquí y tiene pared por acá. Fíjense cuando vayan al norte en la carretera, las carreteras están llenas de estas cuestiones. Pasadas más cortas. Para evitar tener que subir el cerro y después bajarlo, bueno, mejor sacamos el cerro. Pero ¿a nadie se le ocurrió meter un skip en un rajo? ¿O tiene muy poco sentido hacerlo? Lo que pasa es que las magnitudes de los tonelajes son los que se te quedan cortos. Ah, ya. Si no te da para... Piensa que un camión, uno, va a sacar lo que saca un skip, o de hecho, más que un skip. en día. Sí. Piénsalo ¿cachai? De hecho, hay unas tecnologías que yo nunca las he visto en la realidad, pero que son como unos ascensores como los de Valparaíso, en que llega el camión, se estaciona y lo empieza a levantar. Hay tecnologías, yo nunca la he visto aplicada, nunca he visto una mina que funcione con eso, pero eventualmente podría ser. Vamos a echarle, bueno, esas básicamente son las componentes de diseño, y uno cuando hace un diseño va haciendo la mina y le va poniendo switchback a medida que necesita, o un banco abierto, un banco cerrado, o una zanja, y va armando la fase de abajo para arriba, o de arriba para abajo. Respecto a los anchos, ¿qué tan ancho tiene que ser una fase? Bueno, tiene que tener el ancho tal que me permita albergar los equipos que van a estar operando ahí. ¿Y qué equipos van a tener que estar operando ahí? Consideren esa fotito. Tengo que tener una pala, que ojalá que esté cargando por los dos lados, porque es más eficiente. Cuando veamos equipos vamos a calcular la productividad de una pala y esas cosas, que eso es la próxima clase. Pero también tengo que tener espacio para que la perforadora perfore, porque si no tengo perforación hecha, la pala no puede cargar. Entonces tengo que preocuparme de que tener espacio para la perforación y espacio para la pala. Eso respecto al ancho. ¿Ya? Una pala de cable, si uno hace el diagrama y toma algunas medidas más o menos educadas de camiones,
no puede cargar en un espacio menor que 80 metros. Sale 78 por los números que están puestos ahí, pero es muy poco eficiente hacer que una pala de estas grandotas esté cargando en un banco que tenga menos de 80 metros de ancho. Se puede quizás, pero es poco eficiente. Y va a llegar un momento en que, por ejemplo, ya saquemos un camión y me va a quedar, no sé, pues, como 50 metros, no, como 60 metros. Y claro, la pala puede cargar, pero va a ser súper lento. Ahora, si no tengo otro equipo, bueno, mejor que no. Pero en 30 metros la pala ni siquiera carga. Choca ahí con las paredes del hoyo. Si necesito acceder a un banco más pequeño, un banco que sea más estrecho, podría quizás considerar un equipo que se llama una pala hidráulica, ¿ya? Que es más o menos como se ve en la fotito. Este equipo puede llegar a anchos que son 50 metros, harto menos que el otro, 30 metros menos que el otro. ¿Cuál es el pero de este equipo? El pero de este equipo es que, así como puede meterse en sectores más angostos, también es menos productivo. Produce menos toneladas por hora que una pala de cable. ¿Ya? Pero me permite minar zonas que la pala de cable no me permite. Así que ahí otra vez tengo el trade-off entre que uno, no es que la pala sea mejor que la pala de cable sea mejor que la pala hidráulica. Sirven para cosas distintas. Las dos sirven para cargar, sí, pero una sirve para cargar en sectores estrechos y el otro no. El otro sirve para cargar en sectores anchos, con mucha productividad. Y si necesito más estrechez todavía, espacios más angostos, podría ocupar un cargador frontal. Y ese cargador frontal me va a permitir meterme en espacios de hasta 40 metros. Si uno lo ve en escala mina, 40 metros es un pasillo. Si se paran en la calle, claro, 40 metros es un montón de terreno. Pero en una mina, con la escala de los equipos que están ahí, 40 metros se siente como que tú estuvieras metido en un túnel. ¿Ya? Obviamente, sí, dime. No, siga. Después le pregunto. No, dale nomás, no hay problema. Que la pala hidráulica Uh-huh. no es como lo mismo el cargador frontal, pero con oruga, o es más grande, No. es como una oruga. O sea, para efectos prácticos, todos los equipos de carguillo son lo mismo. Son una máquina que tiene un balde que le tira tierra al camión. ¿Ya? La diferencia está en las magnitudes y en cómo operan estos equipos. Esta cuestión, el hecho de tener ese brazo, le permite, por ejemplo, cargar de zonas más arriba, cargar de más lejos. Si tú le das vuelta el balde, en vez de estar así, lo das vuelta para el lado para que sea como una retroexcavadora, puedes recoger material de un hoyo y cargárselo a un camión. Entonces, si bien es cierto, son equipos de carguillo. En general, estos sí son con orugas, son más grandes que los cargadores en tamaño físico. Una pala de esta, ponte tú que puede cargar unas 2.000, 2.500 toneladas por hora. Un cargador frontal puede cargar 1.000, 1.500 toneladas por hora, porque es más chico. A medida que tú vas agrandando un equipo, los neumáticos te dejan de servir porque el neumático, con el peso del mismo del equipo, se reventaría, no daría abasto. Por lo tanto, llega un tamaño de equipo en que lo tenés que poner sobre oruga y no te queda otro. Y como es más grande, bueno, tiene un balde más grande, tiene otro rango de movimiento, tiene otras virtudes y desventajas. ¿Ya? Eso es el ancho. El largo de la fase, bueno, tengo que tener espacio suficiente para que los camiones den la vuelta. ¿Ya? Entonces, si yo quiero tener una fase que va a tener dos palas operando como acá, va a tener que tener por lo menos 80, 160 metros de ancho. Oiga, pero mientras más ancha la fase, ¿no? Que más lejos estábamos del pick final, o sea, del best case, sí, efectivamente. Pero soy más productivo también. Si achico mucho mi fase y la hago muy angosta, estoy más cerca del best case, pero puedo ser mucho menos productivo. Por lo tanto, todos los flujos de caja los voy a desplazar más en el tiempo porque mi capacidad de sacar toneladas es más lenta. Saco menos toneladas en cada día. Así que en vez de comerme la mina en 10 años, me la tengo que comer en 20. Y ahí hay un trade-off de capacidad. ¿Cuál es la capacidad óptima de la mina? Va a depender de qué tan productivo quiero ser. Eso me va a alejar del best case, porque va a tener que ser fase más ancha. Pero por otro lado, me va a permitir sacar
tierra más rápido y acceder al mineral más rápido eventualmente y tener flujo de caja positivo más rápido y eso va a ser positivo. Y hay un equilibrio. Y como en todo equilibrio, hay un momento en que ese equilibrio se hace óptimo. Bueno, no es fácil encontrarlo tampoco. No es como que, oye, con este software usted aprieta aquí y le va a salir. Porque los diseños de la fase tienen aspectos que son difíciles de optimizar. ¿Por dónde meto la rampa? ¿Hago un switchback o no hago un switchback? ¿De qué ancho lo dejo aquí en esta esquinita? Esto me lo voy a saltar un poco. No quiero mostrarles el enunciado de la tarea. ¿Ya? Pero no tiene mucho, de verdad. Bueno, quizá esto sí comentarlo, hermano. Hacer un diseño de una mina, en efectos, los efectos prácticos de tomar líneas y proyectarlas, hacer un hoyo, es lo mismo que dibujar un hoyo, es lo mismo que hacer un botadero. Son los mismos elementos. Pueden tener banco abierto y banco cerrado. La única diferencia es que el hoyo de la mina la excavo y el botadero lo voy construyendo a medida que lo voy rellenando. Pero para efectos visuales, hagan un poquito de abstracción de lo que ya les he mostrado. Y yo les pregunto, ¿eso que está ahí? ¿Es un hoyo en la topografía o es un cerro en el terreno? Si no tienen referencia, curvas de nivel, que les digan qué cota es cada línea, no pueden saberlo. Son como estas imágenes que se ven en que uno ve una copa de 2 personas. ¿Ya? Entonces, el hecho de diseñar un botadero es lo mismo que diseñar un rajo, un hoyo, pero el ancho de verma va a ser distinto, el ángulo de cara de banco va a ser distinto, el ancho de la rampa eventualmente podría ser distinto. Pero el hecho de proyectar las líneas es exactamente lo mismo. Igual de difícil, igual de fácil. Ya, les voy a mostrar el enunciado de la tarea. TIA 2. La TIA 2 tiene 2 partes. Una parte que depende de la TIA 1 y otra parte que depende de los diseños. ¿Ya? Entonces vamos a leer el enunciado. Requerimiento 1. ¿Ya? Vamos a considerar ahora que el costo mina, pensemos en la TIA 1, y que vamos a asumir que el costo mina depende de la profundidad. Lo que hace sentido, porque cada vez que tengo que bajar un banco más, el camión tiene que ir más lejos. Por lo tanto, tiene que gastar más benzina. Por lo tanto, es natural que mientras más profunda sea la mina, más caro sea el costo mina. No es lo mismo minar un banco en la cota 1000 que un banco en la cota 0, porque el camión tiene que andar hartos más kilómetros para poder llegar hasta la cota 0. ¿Ya? La primera parte de la tarea, súper sencilla. Tomando como referencia su TIA 1, me tienen que especificar qué PIT, asociado a qué revenue factor, considerará como PIT final. O sea, ustedes me tienen que decir, profe, yo para la TIA 2 voy a considerar que mi PIT final fue el PIT de revenue factor 0.72, ¿ya? Y yo desde ese PIT de revenue factor 0.72 obtuve este beneficio, obtuve este ban, ese PIT está compuesto por tantas toneladas de mineral, tantas toneladas de lastre, y eso estaría más o menos. Las leyes, quizás, estas son las leyes de platino, las leyes de rodio y todos los otros elementos, ¿ya? Y básicamente debe resumir cuáles fueron sus criterios para escoger este PIT final. Si alguien quiere, porque se siente incómodo, pensó que su TIA 1 no la hizo tan bien y quiere cambiar su PIT final, no tengo ningún problema que lo haga, siempre y cuando me diga cuál es el PIT final y cómo lo selecciono. Esto es para que ustedes hagan un pequeño resumen de qué es lo que hicieron en la TIA 1. Ese pequeño resumen tiene que ser súper cortito, no creo que más de una página en su reporte. ¿Ya? Entonces, ustedes van a fijar el PIT final, ese y no otro. El volumen del PIT final está fijo, no lo vamos a cambiar hasta este punto. Y yo les pido que recalculen el beneficio total de su PIT, y ojo que estoy hablando del beneficio, no del ban. ¿Ya? Considerando un costo mina variable con la profundidad. Y para calcular ese costo mina variable en la profundidad, le estoy dando estos parámetros. El costo de transporte por hora efectiva transportada es de 7.500 SAR por hora. El diseño va a contemplar rampas con un 10% de pendiente. 10% de pendiente significa que cada 100 metros en la horizontal avanzo 10 metros en la vertical. 10%, la razón entre la altura y la horizontal.
Los camiones van a tener 230 toneladas efectivas de capacidad en su tolva. Este es el perfil de velocidades del camión. ¿Ya? Consideren que el costo mina de la tarea 1, los 35 SAR por tonelada, ocurre únicamente en la cota 1020 metros. Por lo tanto, de la cota 1020 metros para abajo, empieza a aumentar el costo mina. En función de esto. ¿Ya? Esta parte es súper fácil. Suena como difícil, así como que fuera súper... En el pasado era parte de una pregunta de control. Y tenía como 1 hora para resolver esa pregunta. Hagan el ejercicio, entre comillas, teórico, y se van a dar cuenta que pueden encontrar una función súper sencilla para decir el costo mina en la cota X depende de la velocidad, depende de las toneladas, depende de la rampa y depende de eso. Entonces después ustedes ponen un f de X, ponen el banco y les va a salir al tiro el costo actualizado para todos los bancos. Es fácil, no se dan más vueltas de la que una vez un cabro hizo una integral de un cono y... Olvídense de las cosas complejas. ¿Qué supuestos pueden ser ahí importantes, por ejemplo? El camión baja por una rampa derecha o tiene algún intervalo de descanso en el medio. Ahí pueden ponerse tan exquisitos como quieran. ¿Ya? Entonces, como ustedes van a cambiar el costo, acuérdense que su envolvente está fija. No la van a cambiar, no van a cambiar la geometría del envolvente, van a mantener el mismo cono. Y yo les estoy diciendo, oye, con ese cono, ahora el costo mina no es 35 SAR por tonelada para todos los bloques, sino que algunos tienen 35 y otros tienen 36, otros tienen 37, otros tienen 38, otros tienen 39. Por lo tanto, el beneficio de su envolvente, ingreso menos costo, va a ser distinto. La envolvente es la misma. Estoy pidiendo que cambien el parámetro de costo mina solamente. ¿Ya? Pregunta asociada a lo mismo. Calcular cuánto material cambia de destino producto de la inclusión del costo mina variable en la profundidad, considerando que minará todos los bloques del envolvente. Aquí les paso un hint. Ojalá que me escuchen. Yo sé que no les va a hacer clic al tiro, pero les puede hacer clic después. Esto eventualmente lo pueden responder teóricamente. Pero la respuesta teórica tiene que estar súper bien fundamentada. Y de hecho, la respuesta teórica les debería dar lo mismo que la respuesta práctica. Se puede responder en 10 minutos si están entendiendo bien los conceptos. Como cambiaron el costo, para la misma envolvente, sin cambiar la envolvente, todavía es la misma, les pido que recalculen el band de su envolvente considerando el mejor caso. ¿Ya? Entonces, tienen su envolvente fija, pueden recalcular el band. Entonces, ¿qué básicamente están haciendo ustedes hasta este punto? Ustedes están sensibilizando su envolvente. ¿Cuánto mejora el beneficio si es que cambian el costo mínimo? ¿Cuánto mejora o empeora? ¿Cuánto mejora o empeora el band si es que cambian su costo mínimo? Y en el último punto, les pido que corran el Lecce-Grossman de nuevo, para el mismo revenue factor que habían elegido, pero con los costos mina diferenciados. Y me digan, oye, la envolvente originalmente era así, y ahora que volví a correr el Lecce-Grossman, ese mismo revenue factor genera un pit un poquito más chico. ¿Ya? No se mareen, no les estoy pidiendo que me calculen 200 pit by pit graph, nada. De hecho, aquí no tienen que hacer ningún pit by pit graph. ¿Ya? Preocúpense de que tienen que fijar su envolvente y cambiar los cálculos dentro de ese envolvente, pero el volumen sigue siendo el mismo, no lo tienen que cambiar. Profe, ¿con esto nos vamos como alejando del best case, ¿no? ¿Nos vamos tirando un caso más realista? ¿O? Es que el best case es un caso teórico que dependiendo cómo tú lo parametrices, puede ser más o menos realista. Yo quiero que con esta tarea se den cuenta de que si yo hiciera mi optimización de pit final con un costo de mina diferenciado por la profundidad, que es lo más adecuado, el resultado es distinto. No da lo mismo hacer la optimización de pit final con un costo mina fijo que con un costo diferenciado en la profundidad. ¿Ya? Ese es como el objetivo fundamental de esto. Pero que lo hagan carne y que vean que los números cambian, efectivamente. ¿Para qué? Bueno, para que lo practiquen al menos una vez, pero por ejemplo, para cuando hagan el taller de proyecto minero, analicen o vean ustedes si es que es adecuado o no hacer la optimización de bit final con un costo mina fijo. ¿Es más fácil con un costo mina fijo? Sí, sale más rápido. $1,5 por tonelada, listo, para adentro.
Pero qué tan malo podría estar su resultado si es que lo hacen así. ¿Ya? Profe, Y ¿sí? no me quedó claro la relación del costo mina con lo del costo de transporte. ¿Está como incluido al ¿Qué es el principio? costo, qué es el costo mina? El costo mina es cuánto me cuesta minar un blog, ¿cierto? Claro. ¿Y qué cosa tengo que yo hacer para minar un blog? eh, Perforar, todo lo... Perforar, tronar, cargar y transportar. Claro. Yo podría asumir, por ejemplo, que la perforación cuesta lo mismo si es que está en la superficie o está en el fondo. Podríamos hacer Claro. porque da lo mismo donde está la perforadora. Alguien puede decir, no, que abajo es más duro, bueno, pero podríamos tomar ese supuesto. Y ustedes me ponen en su tarea. Supuesto, la perforación no, el costo unitario de perforación no cambia con la profundidad. Listo, check. Cargar. ¿La pala le cuesta más cargar porque está abajo o porque está arriba? No. Asumiendo que tiene los espacios que tiene que tener. No. Listo. Carguillo tampoco. La tronadura tampoco. El único componente del costo mina que depende de la profundidad es el transporte. Claro. Por lo tanto, mientras más lejos que tenga que ir, más caro tengo que pagar. Profe, Aquí usted dice una función. Es una función ¿sí? simple, pero no es lineal, ¿no es cierto? No es como una. No, no es O puede lineal. ser. O Ya. sea, es lineal porque aquí no creo que les dé así exactamente lineal porque acá hay parámetros que van a cambiar. Pero modelan Ah, su ya. problema de manera sencilla. ¿Cuántos kilómetros tengo que andar? De hecho, les voy a dar la mitad de la respuesta aquí. Solamente porque no sé si decírselo ahora o si decírselo al final del semestre, pero si ustedes tienen que ir desde la cota 1000 hasta la cota 0, y aquí hay un rajo, ¿cierto? Esos son los bancos. En algún momento un alumno me hizo aquí una integral en un cono y calculó la distancia de esta cuestión como una hélice, así. Se dio una, pero, disculpen el francés, una paja, pero tremenda. Y que no estaba mal. Pero tampoco se gastó tanto tiempo en hacer esto que al final tú decís, oye, ¿valía la pena? Y otro alumno muy inteligente dijo, oye, podríamos asumir que la rampa es continua. Y si esto tiene 10%, conozco Y, puedo conocer, bueno, esto finalmente no nos llama aquí a esto, puedo conocer esta distancia. ¿Cierto? Es súper fácil. Para ir desde la cota 1000 hasta la cota 0 tengo que andar tantos kilómetros. ¿Y cuánto es lo adicional que anda el camión? Ah, tiene que ir de ida y después tiene que ir de vuelta. ¿Cuántos metros anduvo? ¿Cuánto tiempo gastó? Ah, tengo las velocidades también. Y si conozco cuánto tiempo gastó y cuánto me cuesta cada hora, también sé los dólares totales que se gastó en irse desde este punto hasta este punto. El incremental. Y como el profesor es buena onda, le estoy dando una condición de borde. Ahí el problema está resuelto. Tiene sus trucos entre medio del punto de vista de tomar buenos supuestos. Buenos supuestos, por ejemplo, la perforación no cambia respecto a la profundidad. Ese dibujo. Y obviamente es importante que eso lo escriban en su reporte. O sea que lo más sensible para el precio es nada más ni nada menos que la distancia de transporte. Lo más sensible para el costo mina. El precio es otra Eso, cosa el que costo, depende perdón, de el costo, otra el cosa. costo, el costo. Sí. El costo, perdón. ¿Ya? Ahora, alguien me podría decir, a mí no me hace sentido, profe, eso del costo mina, que solamente, yo creo que la profundidad del material es más duro y la perforación debería ser en función de la dureza del material. Bueno, ¿tienes información de dureza del material de este yacimiento? No. ¿Tienes algún número educado para hacerlo? Sí, tengo unos datos. Bueno, ocúpalo. Pero yo no me estoy enfocando aquí, no me interesa que me hagan un análisis de dureza y la velocidad de perforación en función de la dureza. Lo que yo quiero que hagan es un análisis de sensibilidad del costo mina respecto de su tip final. No pierdan ese objetivo. Se fijan que uno se podría ir por las ramas y hacer cálculos súper elaborados para hacer un montón de cosas. Pero lo que yo le estoy preguntando al final es cuánto varía el beneficio desenvolvente si es que cambian el costo mínimo. Tanto por ciento, ya. ¿Cómo cambiaste el costo mínimo? Asumí estas cosas. ¿Ya? No es difícil, para nada difícil.
Pero Es medio pajero, entonces, pero no difícil. entonces, por ejemplo, ya yo tengo el costo mina, lo desgloso en dos, veo cuánto me gasto en benzina en esa cota, y ahí veo como cuánto me sale el costo Ahí fijo y el costo variable. esa es parte de Tiene lo que sentido, tienen Como que a la decir. mitad igual. Esa es ¿O no? parte de lo que tienen que analizar. Miren, fíjese lo que le Tiene estoy diciendo sentido, ahí. po. ¿En qué Un se base y ahí va gasta? subiendo, po. ¿En qué se Porque gasta va a ir el bajando igual. transporte? Sí, pues, y en bajar, igual, aunque bajo y subo, porque acuérdense que el ciclo es bajar y después subir, me gasto encima. Uno No, no, podría pero me pensar que refiero que esos $7.500 por hora a lo mejor están asociados a la benzina, me ¿no? refiero que 1020 es una cota que no es la superior, está como ¿No? en medio. Exactamente. Ah, ya, ok. Entonces, arriba cambia y abajo cambia. La condición de Ya, borde no está en el borde, está en el centro. ya, ¿Se acuerdan ya cuando sí. hacían esas cosas en electromagnetismo que tenían una placa y ponían un electrón en la mitad, ¿verdad? Y calculen la diferencia potencial? Es eso, pero multiplicado por 0,001, porque en verdad aquí son puras suma y resta. Ya, ok. Ya me Ustedes quedó pueden claro. calcular un diferencial, y el diferencial, en palabras más ingenieriles locas, tienen un diferencial, que lo pueden calcular con esto, y tienen una condición de borde. Y de ahí para adelante, calculística no. Ya. La parte 2 es como independiente de la parte 1, ¿ya? Para el diseño adjunto, que es el archivo que van a revisar con la constanza en la clase auxiliar, que es este, que es básicamente lo que yo les está mostrando, es una fase, ¿ya? Estimar las distancias de transporte para cada banco de la fase hasta las salidas del pit, ¿ya? Considerando las diferentes alternativas que ofrece el diseño. Resumir sus resultados en un gráfico distancia versus tiempo, ordenado de mayor a menor, con un rango mínimo y máximo. No olvide considerar una buena estimación de la distancia interior banco que debe recorrer el equipo antes de acceder a la rampa S. ¿Qué le estoy pidiendo hoy? ¿Dónde está el mono este? Aquí. Ustedes se van a parar en cada banco y van a decir, oye, desde este banco tengo que andar 1.500 metros, 3.000, 4.500, un poquito de plano, otro más y otro más, y aquí hasta la salida del pit tengo que andar 2 kilómetros. Pero si desde ese mismo banco salgo por esta rampa, tengo que andar 1,5 kilómetros. Porque hay bancos que tienen 2 rampas de acceso y hay otros bancos que tienen una pura rampa de acceso. Entonces tienen que ver las combinaciones. Y a partir de esos datos que ustedes están tomando, sí, distancia versus banco. Pensé en algún momento. Entonces yo quiero que me digan, si este es el banco, y aquí está el banco superior, y aquí está el banco inferior. Ojo que esto se los pido en el enunciado, para que después alguien me diga, pero profe, si da lo mismo el inferior acá o el superior acá. No, sí, da lo mismo. Pero yo les estoy pidiendo específicamente que lo hagan al revés. Para que vean que la distancia de transporte a medida que el rasgo se profundiza va bajando. Que es obvio, sí, es obvio. Pero esta cuestión no baja así, no baja así, no baja así, baja de alguna forma en particular. Esa forma particular depende del diseño. ¿Ya? Como hay bancos que pueden tener más de una salida, podrían tener una curva mínima y una curva máxima, por ejemplo. Y eso es lo que yo le estoy pidiendo hacer. Que ustedes tomen datos para cada banco y me digan cómo se comporta la distancia en función de la cota a la que tengo que llegar. Eso, súper fácil, no tiene ninguna complicación. La complicación es medir, ser metódico para medir los números que tengo que medir. Es como ir al laboratorio, ¿se acuerdan cuando uno iba a física y tenía que poner un borrador que se movía con unas poleas y tonteras? Eso, medir. Segundo punto, considerando los anchos operativos de cada banco, estimar la productividad máxima de cada uno de estos en función del número de equipos de carguío que podrían alojarse. Resumir sus resultados en un gráfico de productividad versus banco. Lo mismo, ustedes van a ir mirando varios bancos. Por ejemplo, se van a poner en un banco X que va a ser así. Ustedes van a decir, mira, esto tiene 1.500 metros, tiene 400 metros de ancho,
Entonces el profe me dijo que una pala cabía como en 80 metros, así que me cabe una pala, 2 palas, 3 palas, 4 palas. Necesito como un largo de tantos metros para que la pala funcione, para que esté la cola de los camiones y todo el cuento. Para este lado lo mismo. Entonces Profe, en ese banco me caben 6 palas. ¿las palas tienen como un círculo de influencia o es así un cuadrado? Porque las palas giran, pues, ¿no? Giran pero para cargar. Pero Ya, ya, ya. cuando las palas van, cuando hacen un hoyo, lo hacen así. O sea, así. Tú no viste en planta de una pala cargando. Entonces lo que queda básicamente es un pasillo que tiene el ancho del carguío de la pala. Ahora la pala se va moviendo un poquito. Ahora, Su se zona de van a dar influencia es como cuenta, un cuadrado, claro, así un pasillo nomás. es un pasillo. Ahora, se van a dar cuenta que pocas veces les va a salir que, oye, el banco es de 160 metros y el profe me dijo que la pala cargaba con 80 metros. Les va a pasar pocas veces, porque son datos de verdad. Entonces, en algunos momentos la pala va a ser el ancho va a ser de 200 y la pala va a ser de 80. Es decir, bueno, voy a asumir en este caso que la pala, igual pueden haber 2 palas, porque no puedo meter 3 palas en 200 metros. ¿Ya? Lo mismo. Pueden meter palas, cargadores frontales, lo que quieran. Y después de eso, hacer un gráfico de la productividad de la pala, toneladas por hora, en función del banco y les va a dar algo así. O sea, no sé si con esa pendiente, pero algo que decir. Porque mientras más bajo, más angosto y puedo meter menos equipo. Y le estoy dando la respuesta a priori. ¿Ya? No porque lo que me interesa acá es que ustedes se den cuenta y midan los puntos. Esa es la producción total, si no por pala. No, pues no por palas. Oye, Claro, en esta fase, sí, en este banco caben 5 palas. Cada pala claro. hace 90.000 toneladas por día, así que 5 por 9 son, ¿cuánto es? 45.000 toneladas por día. Esa es la productividad de ese banco. Y listo. No es para nada difícil esta parte. Es un poco latera porque van a tener que estar midiendo las cuestiones. Se van a gastar un par de horas en acostumbrarse a la herramienta. Que no es difícil, pero igual tienen que acostumbrarse. Y respecto a productividad de equipos y todas esas cosas, la próxima clase vamos a ver con harto detalle el cálculo de las productividades de los equipos de carguillo y de perforación y de transporte y todas esas tonteras. Pero por lo pronto, en su tarea pueden medir, por ejemplo, cuánto ancho y cuánto largo tiene cada banco. También sería interesante si es que hay algún banco que... Por ejemplo, el semestre pasado los alumnos tenían otro diseño, era la misma tarea pero con otro diseño. Y había un banco en particular que era así como bien raro. ¿Ya? Había un puro banco que era así como extraño. Entonces, había muchos alumnos hicieron algo así y pónganse ustedes que la distancia les daba así. Todos los bancos más o menos normal y este banco le daba una distancia máxima así como una cosa así. Entonces, muchos alumnos llegaron y chantaron el gráfico, pusieron ahí está el gráfico. Poco análisis. Pero hubo uno en particular y que me gustó harto y por eso les digo para que lo tengan como referencia. Digo, mira, esto es lo que yo obtuve. Se ve que hay una relación descendiente de respecto a la productividad, perdón, la distancia aumenta respecto, bueno, aquí está la productividad aumenta, disminuye respecto a la profundidad, bla, bla, bla. Y particularmente en este banco, entonces hizo como un zoom, sacó una fotito y explicó, lo que yo hice acá fue calcular estas palas de esta manera, aquí y acá, y por eso da distinto. Pero es el único banco que tiene esta particularidad. Se fijan, el ingeniero cuando hay un dato que es raro, no por eso malo, hay que mirarlo con más cuidado y explicar por qué es ese dato raro. ¿Ya? Dudas de la tarea. Tienen todos los datos ahí en el curso. ¿Ya? No deberían tener ningún problema con el visualizador porque está pensado para máquinas que no son potentes, así que no necesitan una super tarjeta gráfica ni un computador con el último procesador para nada. ¿Ya? Computador que le haga Word y Excel deberían estar ok. Y eso. Ahora, si alguien quiere, alguien sabe
y maneja otro software minero y lo puede hacer ahí, a mí no me viene ni me va que lo hagan en este software o en otro. No es un objetivo de la tarea que ocupen este software. ¿Ya? Yo se los paso para que tengan la facilidad de hacerlo ahí. Si no hay preguntas, dudas, hasta aquí estamos. Perfecto, entonces nos vemos el próximo lunes. Sí, No, profe, profe. esté muy bien. Vale, nos vemos. Que les vaya bien. Gracias. Chao, chao. Chao.